¿Cuánto tiempo tarda un hombre ordinario en convertirse en un monstruo? En 1971. La Universidad de Stanford intentó responder a esta pregunta, convirtiendo un sótano de concreto en una prisión simulada. Lo que comenzó como un estudio psicológico de 2 semanas, colapsó en solo 6 días de sadismo y tortura. La brecha de curiosidad técnica aquí no es la maldad humana. Es el poder del anonimato sistémico. El hardware del uniforme y las gafas de espejo hackearon la identidad de los guardias, eliminando la empatía y activando un algoritmo de dominación absoluta. Estamos ante el fallo ético más profundo de la ciencia moderna, donde el observador se convirtió en parte del sistema que pretendía estudiar. Si usted cree que su moralidad es una constante, está equivocado. Su moralidad es una variable dependiente del sistema de control en el que está inserto. El análisis del experimento de Stanford desde la teoría de sistemas revela una arquitectura de deshumanización cerrada. Un metasistema diseñado para suprimir la individualidad mediante la estandarización del rol. Philip Zimbardo no solo creó una celda. Creó un entorno de acoplamiento rígido donde la retroalimentación positiva alimentaba la agresión. En un sistema estable, existen mecanismos de control que limitan las desviaciones del comportamiento. Pero en Stanford, el mecanismo de control, es decir, los investigadores, se integraron en el sistema como superintendentes, perdiendo la objetividad necesaria para detectar el fallo. Los uniformes militares de color caqui y las gafas de sol de espejo funcionaron como una interfaz de usuario que ocultaba la identidad individual, reduciendo la señal de la humanidad y aumentando el ruido de la autoridad ciega. El sistema se volvió hipersensible a cualquier acto de resistencia, interpretando la desobediencia de los prisioneros como un error del sistema que debía ser corregido mediante la fuerza. La entropía social se aceleró cuando los prisioneros, identificados solo por números, comenzaron a internalizar su despersonalización, aceptando las reglas arbitrarias como leyes inmutables de su nueva realidad física. Desde la perspectiva clínica de la entropía de la información, el experimento de 1971 operó mediante la degradación deliberada de los canales de comunicación. La información que los prisioneros recibían era incierta, contradictoria y degradada, creando un estado de desorientación cognitiva. En teoría de la información, la entropía mide la incertidumbre de una fuente de datos. Zimbardo aumentó la entropía al eliminar la predictibilidad del entorno. Los guardias despertaban a los prisioneros a horas aleatorias, imponiendo conteos de horas de duración y castigos sin una lógica causal clara. Esta ruptura del nexo entre acción y consecuencia destruye el mapa mental del individuo, llevándolo a un estado de indefensión aprendida. La información de quienes eran antes de entrar al sótano fue clasificada como ruido irrelevante para el sistema penitenciario. Al ocultar los ojos de los guardias tras cristales oscuros, se eliminó la comunicación no verbal, el canal más potente para la empatía humana. El resultado fue una señal de autoridad pura, sin filtro moral. Una transmisión de poder que saturó el sistema hasta su colapso ético. Analicemos ahora la neurobiología de la obediencia. El corazón del colapso funcional en Stanford. Para transformar a estudiantes universitarios en verdugos en menos de 72 horas. El sistema manipuló la respuesta de estrés de la amígdala, bajo condiciones de privación de sueño y humillación constante. La corteza prefrontal, responsable del juicio moral y el control de los impulsos, pierde su capacidad reguladora. Es una aplicación perversa de la fatiga sistémica, donde el hardware biológico del cerebro es forzado a operar en un modo de supervivencia primitiva. Los guardias no decidieron ser crueles en un vacío. Su crueldad fue una propiedad emergente de la estructura del experimento. El sistema incentivó el sadismo mediante la validación del grupo, creando un bucle de retroalimentación donde el guardia más agresivo se convertía en el estándar de oro para los demás. Este es el efecto Lucifer. La transformación de un agente neutral en uno maligno debido a la presión hidrostática del entorno social. La precisión con la que el sótano de Stanford activó estos resortes psicológicos es aterradora, logrando que incluso los prisioneros más rebeldes terminaran suplicando por una libertad condicionada que ellos mismos sabían que era ficticia. Debemos profundizar en la ingeniería del castigo físico y psicológico que escaló de forma algorítmica. Los guardias comenzaron a utilizar las flexiones de brazos no como ejercicio,
sino como una forma de castigo colectivo que recordaba a los campos de concentración. Al obligar a un prisionero a pisar la espalda de otro mientras éste hacía flexiones. El sistema de Stanford rompió el vínculo de solidaridad entre los componentes del grupo oprimido. Fue un ataque de denegación de servicio a la empatía del compañero. Un hackeo de los lazos sociales para convertirlos en herramientas de control. El sistema se volvió autopoyético. Se producía a sí mismo a través del miedo. La arquitectura del sótano. Con techos bajos y pasillos estrechos. Aumentó la sensación de confinamiento. Reduciendo el espacio vital hasta que la única realidad posible era la que dictaba el guardia de turno. En la periferia de este sistema de control, existe una anomalía que Zimbardo tardó en procesar. El colapso del prisionero número 8612. Apenas 36 horas después del inicio. Este sujeto mostró signos de un trastorno emocional agudo. Pensamiento desorganizado. Llanto incontrolable y ataques de rabia. El sistema, en lugar de diagnosticar un fallo de seguridad, lo interpretó inicialmente como un intento de manipulación. Una táctica de engaño para hackear la salida del experimento. Esta ceguera sistémica es típica de las estructuras autoritarias, donde el sufrimiento del componente se descarta en favor de la integridad del proceso. La existencia del número 8612 es la prueba física de que la psique humana tiene un límite de compresión. Un límite que el experimento de Stanford cruzó con una violencia científica sin precedentes. El cambio de paradigma transformó a jóvenes idealistas en figuras de un cuadro de Goya. Un engranaje pasivo en un ciclo de abuso infinito. La psicología de la retención aquí se basó en la creación de una realidad totalitaria donde el tiempo y el espacio estaban subordinados a la voluntad del guardia. Evaluemos la dinámica de poder en el agujero. Una celda de aislamiento de apenas 60 centímetros de ancho. Si el experimento de Stanford hubiera sido un sistema estático, el aislamiento habría servido para calmar las tensiones. Pero los pulmones de este sistema eran la humillación pública. El aislamiento no se usó para separar, sino para quebrar la voluntad mediante la privación sensorial. Aquí observamos la paradoja de la tecnosfera psicológica. Para mantener un orden artificial, se requiere una infraestructura de miedo que consume la propia humanidad que pretende organizar. El sistema técnico estaba sobredimensionado respecto al sistema moral. La ciencia no estaba sosteniendo al hombre. La ciencia estaba asfixiando al sujeto. Los investigadores, bajo el estrés de mantener el control de un sistema que se volvía caótico, comenzaron a ignorar sus propios protocolos éticos. El desierto moral de Stanford se volvió demasiado húmedo con las lágrimas de los sujetos. Y la selva del sadismo demasiado densa para ser ignorada. Para que un sistema de este tipo no colapse por su propia fricción interna, requiere la creación de privilegios arbitrarios. Zimbardo y sus guardias implementaron la celda de los privilegios. Los prisioneros menos rebeldes recibían comida de mejor calidad frente a los que estaban en huelga de hambre. Esto es ingeniería de división clásica. Al introducir una desigualdad artificial en un entorno de carencia absoluta, el sistema desvía el odio de los oprimidos desde el guardia hacia el compañero privilegiado. Es un algoritmo de fragmentación social que asegura que los prisioneros nunca se unan contra la estructura. El éxito de esta táctica en Stanford fue tal, que incluso cuando se les ofreció la oportunidad de renunciar a su pago a cambio de la libertad, la mayoría de los prisioneros regresó a sus celdas. Su identidad ya había sido reescrita por el código de la prisión. El colapso final del experimento no se debió a una intervención institucional, sino a la mirada externa de Christina Maslach, una psicóloga que, al entrar al sistema como observadora neutral, fue la única capaz de detectar la entropía del juicio de Zimbardo. El sistema, al ser tan rígido y depender de una coordinación interna paranoica, no pudo sobrevivir a la entrada de información moral fresca del exterior. Sin embargo, el virus de este descubrimiento ya había infectado nuestra comprensión de la sociología moderna. Lo que Stanford comenzó en un sótano, hoy se aplica en el análisis de las prisiones reales, en el comportamiento de tropas en zonas de conflicto, y en el acoso sistemático en entornos digitales. Hemos pasado de un sótano universitario a algoritmos de polarización que deshumanizan al otro de forma remota. La entropía de la información ha pasado de las gafas de sol al código de las redes sociales. El objetivo sigue siendo el mismo, asegurar que el sistema nunca alcance el equilibrio. Que siempre haya un conflicto.
Una división. Un flujo constante de agresión que mantenga las estructuras de poder vigentes. Si aplicamos la distribución de frecuencia a los actos de crueldad en Stanford, observamos que no fueron aleatorios. Siguieron un patrón de escalada exponencial. Cada acto de abuso tolerado disminuía el umbral para el siguiente. En la ingeniería del comportamiento, esto se conoce como la pendiente resbaladiza de la desinhibición. Un sistema donde la crueldad es el lenguaje dominante termina por silenciar cualquier otra forma de expresión. Estudiar este caso no es solo mirar una tragedia de los años 70. Es entender la ventaja competitiva que otorga el control de la identidad. El conocimiento de cómo quebrar a un ser humano sigue ahí, oculto bajo protocolos de ética profesional que, en situaciones de crisis, suelen ser los primeros en evaporarse. Pero para el sistema, el hombre íntegro no es un avance. Es una falla de diseño que debe ser eliminada. Por eso, mientras usted ve cómo las estructuras sociales se vuelven más agresivas año tras año, recuerde que no es una casualidad. Es un diseño. Un algoritmo de 6 días que comenzó en California y que todavía, hoy, controla la sombra que proyectamos sobre los demás. Consideremos la ley de Waber-Fachner aplicada a la moralidad en este experimento. La percepción del cambio en un estímulo es proporcional a la magnitud del estímulo original. En Stanford, para que un guardia sintiera que estaba ejerciendo control, cada nuevo castigo debía ser incrementalmente más severo que el anterior. La sensibilidad moral del sistema se embotó, requiriendo dosis de sadismo cada vez más altas para mantener el mismo nivel de orden. Esto explica por qué el experimento no pudo durar las 2 semanas previstas. A esa tasa de aceleración de la crueldad, el daño permanente a los sujetos era una certeza matemática inminente. El sistema se estaba quemando por exceso de voltaje autoritario, consumiendo su propio capital humano en una hoguera de poder sin propósito. La gestión de la maldad es, en última instancia, la gestión del anonimato. Cada vez que usted permite que un sistema le quite su nombre y le asigne un número, o que una pantalla oculte su rostro frente al sufrimiento ajeno, es un momento en que el experimento de Stanford se repite. Fue el primer gran robo de identidad moral sistémico. Una arquitectura de poder que aprendió a monetizar la obediencia. La próxima vez que sienta el impulso de juzgar o atacar desde el refugio de una posición de poder, no piense en su justicia personal. Piense en los guardias de Zimbardo, en sus gafas de espejo, y en la facilidad con la que su propia decencia puede ser obligada a morir para que un rol pueda seguir viviendo. En el universo de la psicología, la verdad es que podemos construir sistemas para la paz. Pero en el universo del control, eso sería el mayor de los pecados. La oscuridad programada de Stanford es el precio que pagamos por ignorar la fragilidad de nuestro propio carácter. Una sombra que se proyecta desde el sótano de una universidad hasta el fin de nuestra civilización técnica. Debemos considerar también el impacto en la entropía del conocimiento científico. Un experimento que genera datos a través del sufrimiento incontrolado es un sistema con una baja densidad de verdad útil. Genera ruido. Genera trauma. Pero su reproducibilidad es nula bajo criterios éticos modernos. Stanford ignoró las externalidades negativas de su modelo, concentrándose únicamente en la espectacularidad del hallazgo. Hoy, esa deuda metodológica sigue pesando en la psicología. La verdadera ventaja competitiva del futuro no será dominar al otro, sino construir sistemas que resistan la entropía del sadismo. Volviendo a una filosofía de la integridad individual. Una filosofía de la transparencia. Y del fin de la deshumanización programada. Porque al final, en la física del alma, la única constante es que la empatía requiere energía. Y el sistema nos obliga a gastar toda nuestra energía en mantener una máscara de autoridad que solo sirve para que ellos nunca dejen de observarnos. A costa de nuestra propia luz interna. Incluso después de que las puertas del sótano se abrieron. El sistema de Stanford continuó operando en la mente de los participantes. Muchos de los prisioneros sufrieron pesadillas y ansiedad durante años. Mientras que algunos guardias tuvieron que enfrentarse a la aterradora revelación de lo que eran capaces de hacer bajo presión. El sistema no se detiene cuando el experimento termina. La información traumática permanece como un residuo de alta entropía en la memoria biológica. Zimbardo mismo pasó décadas justificando su papel. Atrapado en su propio rol de superintendente.
demostrando que el observador nunca sale indemne del sistema que corrompe. La lección definitiva es que el entorno no solo influye en nosotros. El entorno nos reconstruye átomo por átomo, pensamiento por pensamiento, hasta que no queda nada del original. La autopsia de Stanford revela que la mayor amenaza para la libertad no es una prisión de acero. Es una prisión de roles. Una cúpula de vidrio psicológico donde todos somos guardias o prisioneros de alguien más. El experimento terminó prematuramente. Pero en realidad, nunca ha dejado de ejecutarse. El sótano fue vaciado. Pero las lecciones sobre la maleabilidad del espíritu humano quedaron grabadas en los cimientos de la ingeniería social moderna. Usted es el operador de su propio sistema. La pregunta es si tiene la fuerza necesaria para apagar la cámara, quitarse las gafas y reconocer que detrás del número siempre hubo un hombre. Un hombre que el sistema intentó borrar. Pero que la historia, a través de este análisis, se niega a olvidar. Porque olvidar a Stanford es invitar al guardia a que se ponga sus gafas. Una vez más. Y apague la luz definitiva de nuestra razón.